Bienvenidos al Jardín de los Horrores. ¿Cómo se encuentran? Qué gusto que estén aquí. El número 3 tiene algo inquietante. Es curioso, muchas culturas lo relacionan con equilibrio y espiritualidad. Este número aparece constantemente en religiones como el cristianismo o el hinduismo, mitologías como la griega y la nórdica. O en China, por ejemplo, es considerado un número de la buena suerte. Por eso es interesante que muchos sucesos paranormales cobren fuerza cuando el reloj marca las 3 de la mañana. Esto parece ser una burla oscura de lo sagrado, como una imitación retorcida de la Santa Trinidad. Por eso, cuando alguien toca 3 veces, o despiertas en la madrugada y tu cuerpo no te responde y te das cuenta de que son las 3 de la mañana, hay algo profundamente perturbador en eso. Soy Sofía y esto es el Jardín de los Horrores. Pónganse cómodos, prepárense y acompáñenme en este paseo. No olviden que una vez que empiecen a escuchar, el terror echa raíces. Buenas noches, gente del jardín. Mi nombre es Loreto. Soy de Guadalajara, pero durante un tiempo viví en Tonalá. Esto que voy a contarle pasó ahí a finales de los años 90. En ese entonces vivía sola con mi hijo Emiliano, que tenía 6 años. Era un niño tranquilo, obediente, muy serio para su edad. Al principio todo marchaba bien. Yo trabajaba en un taller de costura y aunque no nos sobraba nada, salíamos adelante. Pero un día empecé a notar algo raro. Emiliano pasaba mucho tiempo en la sala hablando en voz baja con la pared. Lo veía con una expresión seria, moviendo las manos como quien está teniendo una conversación apasionada, pues, como si de verdad estuviera hablando con alguien que le contestaba. Una tarde le pregunté, pues, con quién hablaba, y sin mirarme me respondió muy tranquilo. ¿Con mi mamá? Me solté riendo y le dije, ¿pero cómo, mi amor, si tu mamá soy yo? Y entonces dijo, la mamá que me abrazaba cuando vivía en la otra casa. Me habla todas las noches desde aquí. Y señaló la esquina más vieja de la sala. La pared de ahí estaba cuarteada, con el yeso cayéndose, húmeda por dentro. A partir de ese día, todo cambió. Emiliano empezó a despertarse cada noche a la misma hora, las 3:13 de la madrugada. Lo escuchaba hablando solo, otras veces se reía. Pero también hubo noches en las que lloraba y suplicaba. ¡No se la lleven! ¡No se la lleven! Yo intentaba calmarlo, pero se me escapaba de las manos. No sabía qué hacer y lo peor fue cuando empecé a ver marcas raras en la pared. Eran pequeñas marcas como garritas. A lo mejor son ratones, pensaba, hasta que una mañana encontré una huella pequeña como mano de niño. Solo que esta mano tenía 6 dedos. Estaba tan desesperada, así que, aunque no soy muy religiosa, busqué a un sacerdote. Cuando vino a bendecir la casa, Emiliano se transformó. Gritaba, se sacudía, lloraba con una fuerza que no era normal en él. Me gritó con los ojos desorbitados. ¡Se va a enojar! ¡Ella no quiere que la echen! ¡Tú no eres mi verdadera mamá! Esa noche no me separé de él ni un segundo. Pateaba, hacía rabietas y me escupía. Después de un rato se quedó dormido. Lo abracé fuerte y lo tuve pegado al pecho hasta que amaneció. Justo antes de que saliera el sol, la escuchaba susurrando en sueños, como si estuviera hablando con alguien. Desde esa noche todo se calmó. No volvió a mencionar a esa otra mamá, ni siquiera cuando lo llevé con una psicóloga. Ahora mi hijo ya tiene 18 años y dice que no recuerda nada de eso de la otra mamá. ¿Alguien más ha pasado por algo como esto? Es que me gustaría tener una explicación de lo sucedido en esos años. Gracias por escucharme. Hola, Sofía y gente del jardín. Espero que se hallen con bien. Me llaman Germán. Manejo taxi desde hace ya varios años, aunque no siempre fue así.
Antes trabajaba en un taller allá en Campeche, pero ya ve cómo es la vida. Uno se viene a la ciudad buscando otra cosa y acaba donde tiene que acabar. La cosa es que cuando uno trabaja en la noche, ve cosas, escucha cosas y a veces te pasan cosas que no sabes cómo contar porque suenan muy locas, en las que te pasa algo que ni aunque lo cuentes, te lo creen. Y bueno, esta es una de esas. Era una madrugada cualquiera, como las 2:30 de la mañana. Lloviznaba, esa lluvia finita que te empapa sin hacer ruido. Andaba por la colonia Doctores dando la última vuelta antes de irme para la casa. Ya iba medio cansado cuando vi a una chava parada en la esquina. Estaba empapada, pero derechita. Ropa formal, como de oficina, cabello lacio, muy oscuro. Se acercó tranquila y me dijo: Buenas noches. ¿Me puede llevar al fraccionamiento Altavista Residencial, por favor? Yo le contesté que sí. Claro, la verdad no me sonaba ese fraccionamiento. Llevaba ya 5 años en la ciudad y la verdad nunca lo había escuchado. Le pregunté que por dónde quedaba y me dijo: al final de Río San Joaquín hay un retorno y después entra una calle de tierra. Está algo escondido, es nuevo, no salen los mapas todavía. Su voz era suave, educada, pero no sé cómo explicarlo, era como si me hablara desde lejos, ¿me entienden? Total, arranqué y tomamos camino. Primero fuimos por avenidas normales, luego calles más vacías y luego pura terracería. Todo cada vez más oscuro, más callado. Me empezaba a asustar. Ya antes me habían querido asaltar y pensaba que esta iba a ser una de esas ocasiones. Yo le pregunté si estaba segura y me dijo que sí, que era un fraccionamiento exclusivo, nuevo, que todavía ni nombre tenía en las calles. Y sí, empezaron a aparecer casas grandes, pero sin terminar, como si apenas las estuvieran construyendo. No había luces, coches, ni perros. No había ni un alma. Los postes de luz estaban salteados, unos sí prendían, otros no. El lugar tenía ese silencio que pesa como de pueblo fantasma, así todo raro. Ella me señaló una casa blanca con un portón de herrería oxidado. Es ahí, me dijo. Frené y antes de bajarse me pidió algo bien sencillo. ¿Podría esperarme un momento? Solo necesito entrar por unas cosas. Le dije que sí, que no había problema. Caminó hasta la casa, pero nunca abrió la puerta. Solo se quedó ahí parada frente a la entrada. 1 minuto, 2. Y de repente ya no estaba. Había desaparecido por completo. Me bajé del coche. Pensé que tal vez se había metido rápido y no me di cuenta. Toqué. Le hablé: señorita. Oiga, señorita. Y nadie contestó. En ese instante me di cuenta. La casa estaba abandonada. Las ventanas rotas, grafitis viejos. Y lo más raro, la puerta no estaba ahí. No era como que se le había caído. Simplemente no había, solo había un hueco. Entonces, volví al coche ya con una sensación rara en el cuerpo. Mi celular no tenía señal. El taxímetro estaba apagado y el reloj del tablero marcaba las 3:33. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. El aire era denso. El pecho me pesaba. Quise salir de ahí, pero di varias vueltas sin encontrar por dónde había entrado. Era como si el camino se hubiera borrado. Al final, no sé cómo, pero logré dar con una calle que me llevó de regreso a la ciudad. Cuando amaneció fui por un amigo. Le conté todo. Me acompañó a buscar el lugar y volvimos a la zona. Recorrimos cada esquina. No había nada.
Solo un terreno baldío con maleza alta y una reja oxidada toda vencida que no llevaba a ningún lado. Desde ese día, llámenme exagerado, yo ya no trabajo después de la 1 de la mañana y no me importa lo que digan. Porque mire, yo no sé qué fue eso, pero ese lugar hasta me daba la impresión de que ni siquiera estaba en esta ciudad. Era casi como estar en otra dimensión. Gracias por leerme. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? No sé si vayas a querer leer esta historia porque es muy cortita. Esto le ocurrió a una conocida mía que es enfermera en Tepatitlán, más o menos allá por el 2009. Le cambié el nombre para respetar su privacidad, pero vamos a llamarla Estela. Estela trabajaba turnos nocturnos en una casa de reposo para adultos mayores. Un lugar bastante antiguo con más de 80 años de historia y muchas, muchas leyendas. Pues bueno, una noche mientras hacía su ronda habitual a las 3 de la mañana, escuchó pasos arrastrados cerca del baño principal. Pensando que uno de los pacientes se había levantado, se dirigió al lugar, pero no había nadie. Solo el espejo empañado como si alguien hubiera respirado muy cerca de él. Y en el vaho había una palabra escrita: ayuda. Estela se quedó congelada. Limpió el espejo pensando que era alguna broma de otra enfermera, pero es que ella estaba sola esa noche. Entonces, justo cuando se giró para salir del baño, vio su reflejo sonriéndole, pero ella no estaba sonriendo. Corrió hacia la recepción, donde intentó calmarse. A los minutos el timbre de emergencia sonó en la habitación 5. Cuando entró, encontró a don Roberto, un señor con demencia leve, que la miró fijamente y le dijo: ella no quiere el espejo, quiere tu rostro. Estela renunció 2 semanas después. Nunca volvió a trabajar en lugares con espejos grandes. Y hasta la fecha, cuando alguien le pregunta si fue un sueño o una alucinación, solo responde: ¿y por qué desde entonces cada vez que me miro al espejo siento que no soy yo quien parpadea primero? Hola, gente del Jardín de los Horrores, ¿cómo se encuentran? Soy de Guatemala y esto es algo que me pasó. Recuerdo que a principios de este año, me parece, hubo un evento en Mixco, así que con un amigo fuimos. La cuestión es que estaba tan lleno y a tope de borrachos que decidimos ir a otro lugar para comer. No nos decidíamos y acabamos llegando hasta el cementerio donde vendían chicharrones. Tampoco compramos. Y ya que estábamos cerca del cementerio, mi amigo me dijo de broma: mano, entremos al cementerio y grabemos si pasa algo. Yo le dije que sí, pues, ajá. Nos adentramos y muy a gusto en el cementerio. Estaba tan silencio y tranquilo que comenzamos a vagar. Y no sé en qué punto, ya estábamos buscando la tumba del papá de mi amigo. Nos fuimos a lo más y más profundo del cementerio y no encontramos nada. Así que decidimos regresar. Todo fue muy tranquilo. En el camino incluso estuve buscando la tumba de mi bisabuela. Llegamos a un lugar donde entierran a la gente en el suelo. Teníamos que pasar ahí porque no podíamos pasar por otro lado. Así que mi amigo pasó primero, pero pasó pisando una tumba. Yo le dije que se disculpara porque lo iban a asustar, pero no lo hizo. Sin embargo, cuando yo pasé bastante cuidadosamente e incluso pedí perdón si había ofendido a alguien por pasar ahí. Y bueno, no me juzguen, porque mi abuela me hizo así con sus historias. En fin, todo bastante tranquilo. No pasó absolutamente nada y la broma de grabar si veíamos algo había quedado atrás. Ese día, pues como de costumbre, cada quien fue a su casa. Sin embargo, en la madrugada fue diferente. Yo estaba en mi cuarto, en segundo piso de mi casa cerca de las gradas. Eran aproximadamente las 2 o 3 de la mañana. Estaba usando mi teléfono con la TV encendida. El cuarto de mi hermano está justo a la par del mío, así que escuché claramente cómo subieron las gradas y luego fueron a tocar la puerta del cuarto de mi hermano. Me quedé igual, esperando a que mi hermano saliera o que fueran a tocar a mi puerta.
Sin embargo, no pasó nada. De pronto, pues algo dentro de mí decía que apagara mi TV y me durmiera. Al día siguiente le pregunté a mi mamá y dijo que ella nunca fue. Mi hermano dice que no escuchó nada, así que llegué a la conclusión que me habían asustado. Incluso llegué a pensar que tal vez era mi bisabuela, ya que yo nunca la conocí, pero tenía la ilusión de al menos ir a visitarla al cementerio. Desde el punto de vista de mi amigo, fue peor. Él cuenta que esa noche se fue a dormir temprano y se despertó sin poder moverse en la madrugada. Dice que su cama se movía bruscamente y sus ventanas temblaban. Dice estar seguro de que algo lo veía desde los pies de su cama. Y hasta la fecha sigue contando tener experiencias similares, justamente desde aquella visita al cementerio. Gracias por leer mi relato. Cuando era niña tendría unos 9 años y mi hermana Patty apenas 8. En esos días a veces la realidad en casa era demasiado. No entendíamos todo lo que pasaba. No era malo todo el tiempo, pero cuando el ambiente se volvía hostil, una parte de nosotras entendía que era mejor no estar presentes. Mi papá tenía problemas con el alcohol. No era todos los días, pero los fines de semana solía beber. Y cuando lo hacía no se podía controlar y todo cambiaba en la casa. Nadie hablaba cuando él estaba así. Y no siempre sabíamos qué esperar. A veces se enojaba, a veces simplemente se iba. Y otras veces parecía que se deshacía todo lo que habíamos construido en la semana. Ese sábado en particular, mi papá se comportó como si se le hubiera metido el diablo. Fue horrible. Entonces le propuse a mi hermana que hiciéramos una casa de campaña en el corral. No eran más que unas sábanas colgadas entre el lazo de tender de ropa y unas sillas viejas, pero para nosotras fue un refugio. Quedó mal hecha, pero era suficiente. Un pequeño mundo donde podíamos fingir que todo estaba bien. Y adentro le dije a mi hermana que cantáramos una canción. Nosotras somos católicas y por eso le queríamos pedir a la Virgen que ayudara a mi papá a dejar de tomar, que ya no hiciera daño, que ya no lastimara a mi mamá, que todo esto dejara de doler y la casa volviera a ser un hogar. Cantamos suavecito hasta que el sueño empezó a ganarnos. Y en algún momento de la noche algo me despertó. La tela de las sábanas se desprendió un poco y entró un rayo de luz tan brillante que me despertó. Pensé que era el amanecer, pero no. Al mirar hacia afuera, había un árbol donde siempre vivían murciélagos. Y ahí vi algo que me dejó sin aliento. Encima de las ramas, flotando sobre la oscuridad, había una figura. No era exactamente humana, pero tampoco se veía hostil. Era una mujer vestida con una túnica resplandeciente. Y a su alrededor varias siluetas humanas, jóvenes, como si fueran parte de un coro silencioso. Ella no hablaba, pero su presencia lo decía todo. Paz, luz, algo sagrado. Desperté a mi hermana entonces y ella también lo vio. Nos le quedamos viendo en silencio, completamente atónitas. La mujer nos volteó a ver y nos sonrió de una manera tan dulce que lágrimas empezaron a salir a borbotones de nuestros ojos. Entonces, ella se desvaneció en un halo de luz. No sé cuánto tiempo pasó antes de que nuestros hermanos vinieran por nosotras. Nos llevaron de vuelta a casa. Para entonces habíamos dejado de llorar y estábamos sentadas en silencio frente a ese árbol que les digo. Yo no tardé en contar lo que habíamos visto. Contamos lo que vimos una y otra vez. Pero era como si los adultos no supieran dónde poner esa historia. Algunos decían que fue un sueño, otros que tal vez había sido un milagro. Pero al final todos lo veían como cosas de niños. Solo sé que esa noche, mientras todo parecía irse abajo, fue la Virgen quien nos escuchó y nos dio paz. Nos trajo esperanza. A esa tierna edad yo ya quería rendirme, pero esa visión me trajo fuerza. Años después, sin saberlo, todo iba a ir mejor. Mi vida pudo cambiar para bien. Todo gracias a que no me rendí. Seguí repitiendo la historia por años, pero nadie parecía comprenderla del todo. Quizás alguien que esté escuchando haya pasado por algo similar y me pueda entender.
Gracias, Sofía, por ese espacio que estás creando. Te deseo muchos éxitos. Gracias por escuchar mi relato, Jardín de los Horrores. Hasta luego. Hola, me llamo Erendira. Tengo 41 años. Crecí en Tlaxcala, viví un tiempo en Tucson y ahora estoy de vuelta en México, instalada en Puebla. Siempre he tenido una visión un poco pagana del mundo. Me gusta lo misterioso, lo que no tiene una explicación clara todavía, y creo que parte de eso viene de cosas que me han pasado. Por eso quise compartir mi historia. Me gustó mucho tu canal y ojalá siga creciendo. Y bueno, vámonos por partes porque son varias. Esto que te voy a contar fue de cuando tenía unos 15 años. En esa época donde vivía, los caseros batallaban para rentar, así que ofrecían un mes gratis. Mi mamá consiguió un departamento con 2 meses sin renta a cambio de limpiarlo. Supuestamente, ahí vivía una señora mayor que había muerto en el hospital. No tenía familia, así que el dueño decidió rentar el lugar tal cual estaba, con muebles y todo, y que los nuevos inquilinos decidieran qué hacer con eso. Yo estaba muy chica para entender los detalles, pero lo que sí recuerdo es que desde que llegamos, nuestro gato actuaba raro, sobre todo en 2 lugares, la puerta de entrada y mi recámara. Mi cuarto era largo como en forma de I, con una puerta al fondo. Yo nunca podía dormir, siempre sentía que alguien me observaba desde la puerta. Era una presencia pesada, muy incómoda. Con el tiempo, mi mamá empezó a platicar con los vecinos y nos enteramos de que el casero había mentido. La señora no murió en el hospital, murió justo en la puerta de entrada del departamento, donde nuestro gato siempre daba vueltas como si hubiera algo ahí. Y desde ese punto exacto, la entrada, se podía ver directamente hasta mi cama. Nunca logré dormir tranquila en ese lugar. Esa casa me daba una inquietud que no puedo explicar. Simplemente no era un sitio donde se pudiera descansar. Esta otra anécdota es de cuando yo estaba más grande. Vivía en Tucson. Me había mudado a una granja antigua con otros 2 compañeros para trabajar. La casa en la que vivíamos estaba justo al lado de un cementerio. El edificio era de 1895, según tengo entendido. Estaba dividido en 2 áreas, bajo el mismo techo, el granero y la parte donde vivíamos. El área donde yo habitaba fue alguna vez la sala principal, que los dueños habían remodelado a modo de estudio. Ahí tenía una recámara con una salita pequeña. Este estudio, mi cuarto, pues, estaba justo al lado de la cocina. Tengo entendido que antes allá había una puerta que conectaba directamente la cocina con la sala, solo que ya no se usa. Así que está sellada, pero quedó ahí nomás como de decoración. Esa puerta queda a mi derecha cuando estaba acostada en la cama. A la izquierda tengo mi entrada funcional, que da hacia la sala, el área que actualmente funciona como sala común. En las noches me acostaba a dormir con la luz encendida, porque ya varias veces, te juro que llegué a ver una silueta moverse de la puerta izquierda hacia la derecha. Pensé que era un sueño, pero tenía algo tan extraño, tan fuera de lugar que me dejaba con un malestar muy incómodo. Fue así que se me ocurrió poner un ropero enorme contra la puerta derecha, para bloquearla por completo y ver si así se dejaba de ver la sombra. Y sí, hecho esto, la sombra dejó de pasar por ese camino. Solo que empezó a pasar algo muy extraño. El ropero empezó a moverse por dentro, como si hubiera un animal atrapado. Me terminé acostumbrando a ese ruido y de ahí en más no me llegaron a espantar. Un compañero mío, un muchacho chileno, ese sí dice que solía ver a una niña en el establo, pero nunca me tocó verla a mí. Y la última historia que te voy a contar también fue en una casa vieja, pero ahora en Puebla de Los Ángeles. La adaptaron como Airbnb y yo vivía ahí. A cambio, hacía guardias nocturnas, tipo recepcionista, ya que este Airbnb era más bien como un hostal chiquito. Los domingos, la casa quedaba vacía. Tenía 2 pisos y mi habitación estaba en la planta baja bajo las escaleras.
Y sí, ya sé lo que vas a decir, pero no soy Harry Potter. Era un cuarto de verdad con ventana y espacio decente. En la planta alta, años atrás, un hombre se había quitado la vida. Y caso curioso, también ahí falleció la esposa del dueño, en un accidente que nunca me explicaron del todo bien. Pues bueno, para salir de mi cuarto tenía que pasar por un pasillo largo en forma de I. Al fondo, a la izquierda estaba la cocina y de frente la regadera. Al lado de mi cuarto estaban las escaleras y cada vez que pasaba por ahí, especialmente los domingos, sentía que algo me observaba desde arriba, siempre. En la regadera había un retrato de la esposa del dueño. No me asustaba, pero me generaba algo como si ella estuviera presente. Había noches en que sentía que alguien más estaba en el cuarto, aunque sabía que estaba sola. Y la televisión, bueno, cada domingo entre la 1 y las 3 de la mañana se apagaba sola. No tenía temporizador ni nada de eso. Nunca supe qué era, pero me acostumbré. Incluso le ponía nombres a esas presencias para hacerlas menos intimidantes. Y cuando llegaba a casa saludaba con un "ya llegué", como si mis roomies invisibles me estuvieran esperando. Sé que suena raro, pero nunca me ha dado miedo. Me interesa muchísimo lo paranormal, me gustan los fantasmas, las leyendas, lo inexplicable. Pero trato de verlo desde una perspectiva natural, si es que me entiendes. Para mí no es algo ajeno, son fuerzas con las que convivimos todos los días. A veces solo hay que saber observar. Supongo que en la vida me gusta dejar la puerta entreabierta por si algo más quiere asomarse. Y gracias por animarte a leer mi relato. No sé si sea tan aterrador como otros, pero esta es mi experiencia. Muchos éxitos con tu trabajo y un gracias gigante a todos ustedes que están aquí escuchando por prestarme sus oídos un ratito. Buenas noches. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ya están a salvo. Gracias por acompañarme en este paseo por el jardín. Espero que no les haya pasado nada misterioso en el transcurso. Ya ven que a veces rondan espíritus y entidades que solamente están esperando ese momento para hacerse presentes. Algo que he estado haciendo recientemente en el canal es ir variando un poco el intro. En los primeros episodios empecé abriendo con poemas relacionados a flores y terror, que a mi parecer va bien con la temática. Pero ya después lo fui cambiando, compartiendo datos que he ido aprendiendo. Otra cosa que me ha gustado es darles una introducción inmersiva que estuviera relacionada con uno de los relatos del episodio, a modo de teaser, por así decirlo. Ahora quise variar un poco y regresar a hablar acerca de datos, porque muchas cosas raras suceden cuando son las 3 de la mañana. ¿No les pasa que de repente se despiertan a esa hora nomás porque sí? Cuando era niña me sucedía muy frecuentemente. Y como era medio asustadiza me quedaba en mi camita hasta volver a quedarme dormida. Ya de adulta descubrí que era porque según esto soy de sueño bifásico. Y es que hay de dos. Hay sueño monofásico, que son esos que duermen toda la noche, dichosos sean. Y sueño bifásico, que somos esos que nos despertamos a mitad de la noche a ver qué hay en el refri. Quizás no tenga nada de paranormal a fin de cuentas. ¿O sí? Por cierto, qué delicioso es el té de jazmín. Desde que lo probé no puedo dejar de beberlo. Pero bueno, gente del jardín, espero que hayan disfrutado del recorrido. Los invito a suscribirse para no perderse de ninguna actualización y, si les gustó el episodio de hoy, pueden dejar un like y compartirlo con alguien más. Sería de mucha ayuda para que el jardín siga creciendo. Nos vemos en la próxima, aquí, en el Jardín de los Horrores.